Muchísimas gracias, Padre querido, una vez más por esta hermosa oportunidad, Señor, de estar reunidos. Gracias por cada uno, Señor, de los hermanos que han dado cita, Señor, para estar congregados y escuchando tu palabra. Que tú estés hablando, mi Dios, a nuestro corazón y que tú estés ministrando, Padre, a nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que nos enseñes y nos ayudes, Padre, a poder crecer en la fe y poder, Señor, buscar más de tu presencia, mi Dios. Gracias, Señor amado. Oramos, Señor, que tú hables en esta noche y que nos ministres, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Bien, queridos hermanos, hoy día tenemos nuestro estudio bíblico en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Estamos avanzando ya por el capítulo 6. El día de ayer, recuerden ustedes que vimos acerca de la elección de los diáconos. Había una gran necesidad en la iglesia porque la iglesia había crecido mucho y no había muchos colaboradores. Entonces los apóstoles dijeron que la iglesia, los hermanos escojan a 7 varones que sean de buen testimonio, que sean llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría, para que puedan compartir el ministerio con los apóstoles. Ellos se iban a dedicar a poder hacer el servicio, a poder también predicar el evangelio en las calles, y van a tener un apoyo muy bueno de parte de los diáconos para lo que eran los pastores, en este caso los apóstoles. Ahora, hemos visto cuán importante fue esa decisión que la iglesia tomó. Vimos inmediatamente a uno de los diáconos elegidos, Esteban, que fue el diácono cuyo gran trabajo, cuyo gran ministerio llevó a muchas personas a los pies de Cristo. Y claro que sí, tuvo oposición de parte de Satanás, tuvo problemas, porque como siempre donde se levanta la obra de Dios, siempre hay el enemigo dispuesto a poder frustrar, dispuesto a poder trancar la obra divina. Entonces, Esteban tuvo algunos problemas y fue llevado ante las autoridades, ante el concilio, los sumos sacerdotes, y él estaba ahí, frente a frente con ellos. Y vamos a leer capítulo 7, versículo 1, hermano. Capítulo 7, versículo 1. Dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 7, versículo 1. El sumo sacerdote dijo entonces: ¿es esto así? Y él dijo: varones, hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán, y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela. Estamos leyendo el versículo 2, Hechos capítulo 7, versículo 2. Y dice: y le dijo: varones, hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán, y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos, y habitó en Harán, y de allí muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra, en la cual vosotros habitáis ahora, y no le dio herencia en ella, ni aun para asentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión, y a su descendencia después de él. Cuando él aún no tenía hijo, y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que los reducirían a servidumbre, y los maltratarían por 400 años. Mas yo jugaré, dijo Dios, a la nación de Israel: serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac, y le circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él, y le libró de todas las tribulaciones, y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto
y sobre toda su casa. Como nosotros podemos ver en esta primera parte de la explicación o disertación que dio el diácono Esteban, él empieza nombrando desde el patriarca Abraham. Él empieza contando la historia desde el patriarca Abraham. Eso nos lleva, hermanos, a Génesis capítulo 11 y capítulo 12. Esos dos capítulos nosotros encontramos la descripción de lo que era la vida de Abraham, de lo que era el ministerio que Abraham estaba desarrollando también, de cómo Dios le llamó a salir, ¿no?, de su tierra, salir de su parentela y avanzar rumbo a la tierra que Dios le iba a mostrar. Entonces, en la primera parte del mensaje se nos presenta desde Abraham hasta José. José lo encontramos nosotros en el capítulo 22 de Génesis. A partir de ahí José aparece como uno de los grandes futuros líderes del pueblo. Recuerde usted que por causa de que los hermanos de José lo vendieron, él fue llevado hasta Egipto finalmente, donde fue puesto como segundo hombre más importante del reino de toda Egipto, ¿no? Y así que José estuvo ahí ayudando a su mismo pueblo, que tiempo después tuvieron que ir por causa de la hambre que había en toda la tierra. Y justamente el versículo 11 continúa hablando acerca de este pasaje. Miren lo que dice el versículo 11, hermano. Vino entonces hambre en toda la tierra, de Egipto y de Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimento. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez, y en la segunda José se dio a conocer a sus hermanos, y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Y enviando José hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela, en número de 75 personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquén y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Amor en Siquén. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños, para que no se propagasen. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel, y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían y los ponía en paz, diciendo: varones hermanos, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo lo rechazó, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez entre nosotros? En esta segunda parte ya de la disertación de Esteban, que prácticamente es un recorrido de la historia, Esteban era un hombre tan instruido en la palabra de Dios que él dominaba la historia, no necesitaba de ningún libro para contarla. Él lo tenía en mente, él conocía bien la historia. Así que Esteban, en la segunda parte, él comenzó hablando de la hambre que hubo en la tierra en aquel entonces, cuando Jacob vivía, ¿no?, con sus hijos, y cuando José estaba en Egipto. Entonces, al enterarse Jacob que había alimento en Egipto, mandó a sus hijos para que vayan y compren alimento para que ellos no mueran de hambre. Y así la historia va avanzando hasta que Jacob avanza hasta Egipto con toda su familia. Luego José se da a conocer a su familia, se presenta ante ellos y ellos viven un buen tiempo ahí muy tranquilos, porque José era muy querido por el faraón de ese entonces.
Pasando ese tiempo, murió aquel faraón que conocía a José, y entonces se levantó uno que comenzó a sojuzgar al pueblo, comenzó a esclavizar al pueblo, y finalmente fueron esclavos durante más o menos 400 años. Durante todo ese tiempo, el pueblo de Israel sufrió mucho, pero Dios no había olvidado al pueblo, sino que preparó la llegada de un varón llamado Moisés, quien iba a libertar al pueblo, quien iba a sacar de esa esclavitud. Entonces este Moisés tuvo un tiempo viviendo con la familia real o con la familia de Faraón, porque él fue puesto en una cesta, en un canasto, lanzado por el río, y la hija de Faraón lo recogió y lo crió como a su propio hijo. Entonces él creció en la familia real. Ahora, pasando el tiempo, Moisés creó más conciencia de lo que él era, que era un israelita, y él intenta defender a uno de los hermanos que estaban ahí peleando. Entonces tuvo que matar al egipcio para salvar a su familiar israelita, y en otra ocasión que estaban peleando dos israelitas, él se opuso para que peleen, y entonces le sacan a cuenta lo que él había hecho, diciéndole que acaso me vas a matar a mí como mataste al egipcio, ¿no? Y bueno, así la historia, la que cuenta Esteban, continúa. Si nosotros analizamos un poquito más, ya estamos concluyendo lo que es el sermón de Esteban. Es bien larguito, pero es un sermón muy interesante, hermano, que nos puede ayudar a nosotros a recordar prácticamente todo lo que hemos aprendido. Voy a seguir leyendo, acompáñenme en la lectura. Seguimos en el versículo 28, donde dice: ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se le maravilló de la visión, y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor: Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y le dijo el Señor: Quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos ahora. Pues ven, te enviaré a Egipto. A este Moisés, a quien habían rechazado, diciendo: ¿Quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este lo sacó, lo envió, habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el mar Rojo y en el desierto por 40 años. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: Profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon, y en sus corazones se volvieron a Egipto. Cuando dijeron a Aarón: Haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. Entonces, en esta tercera parte ya del sermón que dio Esteban, nosotros vemos que él empieza ya a mencionar desde el tiempo en el que le hicieron a Moisés la acusación de que él había matado al egipcio, y él tuvo que huir al desierto, donde él ya encontró a su familia, encontró a un sacerdote llamado Jetro, que él le dio una de sus hijas por esposa, llamada Séfora, y con la familia que él tuvo, él estuvo un tiempo ahí viviendo en Madián, pero luego Dios aparece a Moisés en una zarza y le pone la comisión de poder volver a Egipto para liberar a su pueblo, ¿no? Entonces la historia avanza, Moisés saca al pueblo de Israel de la esclavitud, andaron por el desierto durante 40 años,
y en un tiempo ellos se inclinaron a la idolatría, construyeron un becerro y ofrecían ese sacrificio al becerro, ¿no? Olvidando al Dios que los había liberado. A mí mucho me llama la atención esta parte que toca Esteban, porque él quiere dar a entender a los sacerdotes que estaban interrogándole el error tan grande que ellos habían cometido, hermano, el error de haber olvidado a Dios y haberse ido tras los ídolos. Por eso, por eso creo yo que Esteban hizo bastante énfasis en esta parte, ¿sí? Finalmente Esteban va a terminar su mensaje. Versículo 43 dice: Antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro Dios, Rafán, figuras que os hicisteis para adorarla. Os transportaré pues más allá de Babilonia. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto, el cual, recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Mas Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor, o cuál es el lugar de mi reposo. ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Duro de servir e incircunciso de corazón y de oído. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Miren lo que les dice acá Esteban directamente a los sacerdotes. Como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Mire, Esteban va directo, hermanos, le dice que ellos habían matado al Mesías. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Mire, ahora va entrando en el tema de la ley. Les está haciendo reconocer a ellos que ellos recibieron la ley pero no la están guardando. Son pecadores. Mire usted, esto es súper importante, hermano. El 54 dice: oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Aquí ya vemos a Esteban mirando la gloria misma de Dios y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos. Eso es lo que le dice Esteban a los sacerdotes, y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Hermano, este sermón tan interesante que da este hermano llamado Esteban, que recuerde usted que fue escogido como diácono de la iglesia, un consiervo de los apóstoles, es un sermón tan profundo, hermano, tan bien fundamentado, que él toma porciones de las escrituras empezando desde Abraham, ¿sí?, y avanzando hasta llegar a Jesús. Finalmente usted se puede dar cuenta que él entra en hacerle reconocer a los sacerdotes su pecado, que ellos eran los que desobedecían la ley. Hermano, aquel gran ejemplo que Esteban nos está dejando, creo yo que es digno de seguir. Debemos ser motivados, hermanos, a conocer las Escrituras, a dominar las Escrituras, así como Esteban la pudo contar de una forma tan prolija, tan exacta, y hacer al final
la confrontación sin temor, sin miedo. Esteban le dijo, ustedes son los que han matado a Jesús. Ustedes son los que han rechazado al Espíritu Santo. Ustedes son pecadores. Sin miedo. Qué interesante. Él les dijo que primero ellos habían rechazado a Moisés, ¿no? Quien luego fue su líder y su libertador. Evidentemente, usted recordará, primero cuando Moisés llegó, no le creía a la gente, ¿no? Que él iba a ser su libertador. Luego le dice, ahora ustedes han rechazado al Mesías, aquel Jesús quien ha llegado a ser el Salvador del mundo. Y luego le dice, ahora también han rechazado al Espíritu Santo, quien es el que llevará toda la verdad y les dará el consuelo. Evidentemente también habían rechazado al Espíritu Santo. El uso de cada etapa de esta historia, hermano, confirma la veracidad de Jesucristo. Ese es el motivo por el cual usted y yo debemos motivarnos, hermano, a conocer, a ampliar nuestro conocimiento en las Escrituras. Jesús mismo nos dejó un ejemplo, hermanos, para poder enseñar. Jesús en el Lucas capítulo 24, versículo 27, Evangelio de Lucas capítulo 24, versículo 27, mire lo que hizo Jesús con sus discípulos en el camino de Maús. Jesús dijo, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Cuando Jesús encontró a esos discípulos camino de Maús, él hizo lo mismo. Les hizo un recuento de la historia a esos discípulos para que ellos se den cuenta de su pecado y lo entendiesen de una manera clara. Este mismo ejemplo estaba siguiendo Esteban. Y es lo que debemos hacer nosotros, hermanos. Llenarnos de la palabra de Dios, conocerla tan bien, que podamos hacer un resumen de la Escritura de una forma verbal y tan profunda como lo hizo Esteban, como lo hizo el Señor Jesús. Y finalmente Esteban entregó su vida. Y no solamente la entregó, sino que pidió perdón por aquellos que estaban matándole a pedrazos. Imagínense. Qué diácono más impresionante, hermano. Qué diácono más impresionante. Creo yo que hoy en día se entiende un poco distorsionada la idea de diácono. Muchos dicen diácono, pero es solamente para servir la cena del Señor. El diácono, hermano, va más allá de solamente servir la cena del Señor. El diácono debe estar así como Esteban, involucrado en la obra del Señor, puesto todo en la obra del Señor. Mire usted, qué interesante. Hermanos míos, quiero concluir diciendo que debemos confiar en que la convicción de pecados la da absolutamente el Espíritu Santo. Usted y yo no podemos convencer a nadie de que es pecador. Solamente el Espíritu Santo va a convencerle, y es a través de escuchar la palabra de Dios. Por eso es que nosotros debemos, hermanos, empaparnos de la palabra, conocerla, para poder enseñarla. Seamos fortalecidos, hermanos, por cada una de las historias bíblicas que confirman nuestra fe. Todo ese repaso que ha hecho Esteban en este capítulo 7, hermano, debe ser un refuerzo, un fortalecimiento de nosotros como creyentes en la fe. Al escucharlo, hermano, debemos fortalecernos. Sintámonos felices, hermano, en tener que padecer muchas veces por causa del nombre de Cristo. Muchas veces van a haber personas que van a hablar mal de usted, que van a insultarle, pero usted siéntase dichoso de poder padecer por causa de Cristo. Y finalmente, no dejemos de predicar al mundo que Cristo es el Salvador. No dejemos, hermano. Vamos a orar. Padre eterno, te damos las gracias, mi Dios bendito, porque tú eres bueno, mi Dios. Tú eres grande, poderoso, y nos enseñas cada día. Ayúdanos, Señor amado, a poder conocer más de tu palabra, profundizar más, Señor, en las Escrituras, tener un conocimiento así, Padre, como Esteban,
tan profundo que podamos enseñar a nuestros amigos, a nuestros compañeros de tu palabra con toda claridad, Señor. Te pedimos que nos des ánimo también para no sentir temor, Señor, cuando venga la tribulación, cuando venga el problema. Fortalece nuestro espíritu, mi Dios. Y también, Padre, te pedimos, Señor, que nosotros podamos sentir ese gozo de predicar tu palabra. Gracias, Señor, dejamos en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios nos ayude, hermanos, a poder captar y a poder aplicar en nuestra vida y enseñar a otras personas esto que aprendimos hoy. Amén.